Audio Jungle. Veo que hay 16 participantes hasta el momento. Es posible, quería preguntar antes de empezar, ¿cuántas personas ya han inyectado antes Botox? ¿Y cuántas personas va a ser la primera vez y van a inyectar Botox? Es importante saber para más o menos saber qué cosas puedo explicarles, qué cosas más les puedo aportar en esta sesión. Y si pueden escribir ahí quiénes han inyectado ya antes y quiénes apenas van a empezar a inyectar. Ok. Veo que hay primera vez. ah, sí, veo que hay algunas personas que la mayoría es como primera vez que van a tener información acerca de esto. Ok. Hay una persona que aplica muy seguido. Bueno, para María, que a lo mejor vamos algunos pequeños tips para eso. Okay. Bueno, vamos a empezar la sesión entonces. El nombre científico de arrugas, como comúnmente le llamamos, es ritidosis, ¿no? Y no es una patología, es un proceso fisiológico que habitualmente sucede en todos los seres humanos, ¿no? En algunas se nota a más temprana edad, en otras personas a más tardía edad. Ahora, con respecto a que cuándo empezar a poner o cuándo la gente necesita usar Botox. En mi experiencia hay personas de 25 años que ya han empezado a usar Botox. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de eso en un futuro? Eh, Algunas personas dicen que con el tiempo uno desarrolla cierto tipo de resistencia al Botox, pero yo nunca he visto una resistencia al Botox, honestamente. Yo debo llevar como 4.000 pacientes inyectando y no, jamás. He visto algunas personas que el tiempo de duración de la toxina es menos tiempo que otras, pero eso se debe a que probablemente se han inyectado más frecuentemente. Hay algunas personas que quieren inyectarse apenas les sale una pequeña arruga y van nuevamente a ponerse Botox, sin que haya pasado más de 3 meses. Entonces, cuando uno aplica en un periodo corto, el efecto no va a ser el mismo y le voy a explicar por qué va a pasar eso. ¿Ok? Entonces, el Botox o la toxina botulínica. El Botox es el nombre comercial o el primer vial que se creó. Este es el nombre de Allergan, de la compañía, pero su nombre científico es toxina botulínica y está elaborado por la bacteria que es el Clostridium botulinum. Esta bacteria produce, esta toxina, ya, y comúnmente se puede encontrar en cualquier parte. Es como una espora en cualquier superficie, pero principalmente, no sé si ustedes alguna vez han escuchado que a los niños no se les puede dar la miel de abeja. Porque a veces en la miel puede haber esta toxina. Y en los niños pequeños, o sea, como las dosis mínimas de esta toxina puede, puede causar un síndrome que le dicen como flappy syndrome, que en inglés, que es como que el niño no puede mover ninguna extremidad, ¿no? Y muere por un paro respiratorio porque causa una parálisis completa muscular. ¿Ya? Esa es la razón por la cual no se puede dar la miel de abeja a los niños. Ahora, en las personas adultas esto no sucede porque la dosis tóxica es muy alta, ¿no? Ya, que claro, que hay gente que puede tener botulismo, se puede tener botulismo cuando las dosis son muy altas, pero cuando son mínimas en realidad no pasa nada. Ahora, el Botox o la toxina botulínica se ha visto que para
para que dé un efecto de toxicidad tiene que sobrepasar los 2.800 unidades. Y una botella generalmente tiene 50, 100 o 200 unidades, ¿no? Yo no he visto todavía una botella que sea más de 200 unidades. Entonces, estás como la décima parte de la dosis terapéutica. Entonces, muy seguro. Es muy, muy seguro. Ha habido algunos reportes de que habían personas que han sido inyectadas con Botox y se ha causado parálisis, ¿no? Y han tenido parálisis respiratoria, han terminado en ICU. Eh, pues eso no creo que sea del todo cierto, porque los laboratorios de diferentes partes del mundo tienen muy específico la cantidad de dosis. No creo que una botella se hayan equivocado y hayan puesto una dosis superior a 2.000 unidades, ¿no? Muy difícil. Entonces, lo que hacen las grandes empresas farmacéuticas es crear noticias para que eviten comprar ciertas marcas. Eh, todos los fabricantes no son idénticos. Hay fabricantes que usan eh, las proteínas del huevo, la albúmina, como transportador. Ya, hay otras que usan otras sustancias para transportar y hay unos que vienen liofinizados como un polvo que se mezclan, que son muy estables a temperatura, que uno lo puede transportar a temperatura normal, pero una vez que se mezcla, sí se tiene que mantener una temperatura entre 0 y 4 grados centígrados, ¿no? Bueno, podría ser hasta 8 grados centígrados, pero recomiendan entre 0 y 4 grados centígrados la mayoría de los fabricantes. Ahora, con respecto a los que vienen en albúmina, ya, el frasco parece que está completamente vacío, pero es la toxina que está a todo alrededor. Entonces, esas botellas sí tienen que ser transportadas adecuadamente. O sea, no tienen que perder el, 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 el transporte o no tienen que perder el suministro de frío durante todo el tiempo, porque en 10 minutos a una temperatura alta eh, se destruye completamente la toxina, pero si uno mantiene como 3 4 días a una temperatura ambiente de estos productos, es posible que el efecto no sea el mismo. O sea, todavía va a haber efecto, no se va a destruir toda la toxina, pero el efecto va a ser mucho menor y a veces puede fallar el tratamiento. Ahora, se debería mezclar con agua salina, no se puede mezclar con nada que tenga alcohol, nada que tenga formaldehído o hipoclorito o alguna sustancia antiséptica, ¿no? Nada. Es solución salina pura. Y yo os recomiendo que la solución salina esté a temperatura del Botox, o sea, debe estar frío entre 0 y 4 centígrados, porque una vez que tú pones, para que consigas que eso enfríe, va a tardar unos minutos y eso puede dañar a la toxina. Sobre todo si el agua salina está a más de 25 grados centígrados. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica? Lo que hace es bloquear eh, o sea, entre el músculo y el nervio. Ya, bloquea la entrada del acetilcolina, la liberación de la acetilcolina. Entonces, esto produce que esa inervación no se transmita al músculo, lo bloquea completamente. Ya, entonces, esa acá es cuando uno, por ejemplo, ve el efecto. O sea, si uno pone el Botox continuamente, no va a haber suficientes receptores para este Botox. Entonces, no se va a poder bloquear adecuadamente la acetilcolina o no va a haber suficiente acetilcolina para bloquearlo al músculo. Entonces, eso es lo que la gente llama un poco como resistencia a la neurotoxina. O sea, uno pone y el efecto que causa dura un poco tiempo porque no se ha bloqueado la suficiente cantidad de receptores que se necesitan. ¿Ya? Entonces, acá mismo pues, ven la dosis terapéutica debería ser por sesión alrededor no más de 200 a 400 para mantenerse en el margen seguro de seguridad. Ya, pero claro, la dosis tóxica es de 2.800. Y en una inyección habitual de la parte superior se usa como 50 unidades y si uno va a hacer full face alrededor de 100 unidades.
si vas a usar como tratamiento para migraña o una cefalea tensional, eso puede subir hasta 200. Yo nunca he inyectado más de 200 unidades en nadie. Nunca ha habido necesidad de hacerlo. Eh, ¿Podrías hacerlo? Sí, porque puedes bloquear muchos otros músculos. Puedes bloquear el trapecio, puedes bloquear las pantorrillas, si tienes las pantorrillas muy grandes para reducir el tamaño, ya puedes bloquear el macetero. Entonces, tú puedes sumar muchas áreas y puedes llegar a poner tranquilamente entre 400 y 500 unidades, ¿ya? Pero es preferible esparcirle los tratamientos en no más de 200 unidades, ¿no? Siempre traten de mantener en la parte más segura para el paciente y ellos lo van a entender y lo van a valorar. Entonces, el tema de relación de confianza entre el paciente y el inyector se va a crear en eso. Cuando cuando una paciente viene y uno le quiere hacer absolutamente todo, bien, mira, te voy a cambiar esto, ok, ellos pueden asumir que tú le quieres vender el producto, que no estás preocupado realmente por lo que tienes, simplemente por el dinero que vas a conseguir en las inyecciones. Entonces es preferible, bueno, te voy a hacer ahora esta parte, hagamos esto. Mira, en 2 semanas, cuando vengas a un retoque para alguna cosa, podemos agregar esto, podemos hacer otra cosa. Entonces tienes un flujo de pacientes más constante, ¿ya? Sin necesidad de hacerles sentir que quieres quitarle todo el dinero que lleva con él, ¿no? Ahora, ¿quiénes no deben usar Botox? O sea, o toxina botulínica. Las embarazadas, obviamente, ya puede causar un problema fetal. Ya tampoco la lactancia materna porque se puede, o sea, si es cierto, esta es una inyección localizada, ya parte de ella es ser un poco sistémica, eso es inevitable, ya. Y se hace sistémica porque uno, o sea, uno no inyecta solo al músculo, en el músculo tiene mucha irrigación, ¿ya? Y siempre va a haber parte del producto que está yendo a todo el sistema, a todo el cuerpo. Yo no sé si hay estudios todavía que han hecho que vean cuál es la cantidad que puede ir al cerebro o la inhibición que puede causar en el cerebro, en algunas neuronas. No, todavía no lo he leído todavía. Por lo menos hasta el momento no hay información de eso. A pesar que es probablemente uno de los tratamientos traumáticos que más se usan. No les conviene a las farmacéuticas probablemente a encontrar ciertos efectos adversos que pueden causar. Ahora, lo otro es a personas que tienen alergia a la albúmina o algún tipo de proteínas, ya obviamente evitar ponerle. Y si es necesario, pues no, se agarra y se le prescribe un antihistamínico antes y luego se le aplica. No habría ningún problema. Ahora, si tuvieron algunas enfermedades como nerviosas o musculares, como enfermedad de Duchenne o cosas así, o miastenia gravis, ya que tengan problemas en la transmisión de acetilcolina, pues esos pacientes obviamente no son candidatos para esto, ¿no? Ahora, por otro lado, algunos tipos de antibióticos como algunos relajantes musculares y esas cosas, sí pueden causar un efecto mayor, ¿no? O pueden causar que el Botox no tenga el efecto que uno espera. Eh, Ahora, en personas que consumen aspirina y anticoagulantes, eso es muy relativo, eso depende de cuán propensos son a hacerse moretones. Generalmente el Botox es muy difícil de hacer un moretón, ¿ya? Porque las agujas son muy pequeñas, porque los lugares son muy precisos donde se ponen. ¿Ya? Pero si hay una persona que está en algún, como enoxaparina o cosas así, puede ser un poquito más propensa a tener moretón. Entonces, tú tienes que evaluar el beneficio o hacerle regresar en el tiempo cuando ya terminen, o si están en warfarina, pues es preferible evitarlo, ¿no? O sea, una persona tiene una fibrilación auricular y eso está en warfarina, ya, ¿no? Es mejor no ponerle porque lo que le vas a causar es un gran desconfort por el excesivo sangrado que va a tener. Ahora, les hablaba de la mezcla que necesitaban ustedes tener
a temperatura del botox, la misma temperatura del botox para poder mezclar y conseguir el mayor efecto de esto o no dañar la toxina. Ok. Ustedes pueden mezclar el botox como lo prefieran. O sea, lo pueden mezclar en 1 mililitro, ya lo pueden mezclar en 2 mililitros, en 2,5, en 4 mililitros, en 8 mililitros. O sea, eso, ¿qué es lo que quieran? ¿Cuál es el efecto que quieran tener en la paciente? Ahora, eh, yo mezclo en 2 o 2,5, ya, dependiendo qué tipo de jeringa tengo. Si tengo una jeringa que tiene medidas para que me van a hacer por cada rayita, me van a hacer una unidad, lo mezclo en 2. Pero si tengo una jeringa que tiene diferentes medidas, como que no se nota bien las medidas, entonces lo mezclo en 2,5 para tener 2 unidades en cada mitad de unidad de las jeringas pequeñitas. Ahora, yo prefiero usar jeringas de 0,5 para inyectar porque tienen una aguja muy pequeñita que es 31 de diámetro, el gauge. Y la aguja es corta, es aproximadamente 8 milímetros más o menos. Entonces, es muy pequeña, es muy cómoda. Ahora, yo ¿por qué no uso en 4 mililitros? ¿Por qué no diluyo 100 unidades en 4 mililitros? Si bien es cierto, cuando tú pones, no sé si consiguen verme, cuando tú pones un punto de botox, ¿ok? Mientras más cantidad de volumen pongas, el botox se va a esparcir muchísimo mejor, ¿ok? Ya, entonces, si yo voy a inyectar en la frente, en el músculo frontal, a mí me conviene que esparza más porque va a tener mejor efecto. Pero ¿qué pasa si esa que tengo esa dilución yo quiero poner en otro músculo que es muy pequeño? O sea, va a agarrar y se va a distribuir demasiado la cantidad de líquido y al final va a afectar un músculo que no querías que sea afectado. Entonces eso va a causar un efecto que no quieres. ¿Okay? Se le puede caer un poquito el párpado, ya se puede, acá puedes tocar a otro músculo en la parte de arriba, en la parte de abajo es aún mucho más complicado porque los músculos están uno encima del otro. O sea, yo recomiendo que lo diluyan en 2, ¿ya? Y que usen unas jeringas de 0,5 cc para inyectar. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que inyectar? O sea, eso es importante saber. ¿Okay? O sea, la técnica de inyección es sumamente importante porque es en 3 dimensiones. Ustedes cuando inyecten, por ejemplo, el músculo, tienen que tratar de inyectar en el músculo que quieren. O sea, hay 3 condiciones que hace que un inyector sea muy bueno. ¿Okay? El primero es el conocimiento anatómico, que es sumamente importante saber dónde están los músculos, qué efectos, de dónde se origina, a dónde se insertan, ¿ya? Para conocer la trayectoria del músculo. Es número uno. Segundo, eh, tiene que tener arte, o sea, le tiene que gustar hacer lo que está haciendo. O sea, si le gusta mucho, va a comenzar a investigar más. ¿Ya? Y eso va a hacer que sea. Y lo otro es que los conocimientos, o sea, sean sólidos, ¿no? O sea, que tengan entrenamiento y experiencia. O sea, uno puede ir a una clase y aprender muchas cosas, pero nunca la información va a llegar de la forma que llegaría cuando uno ya tiene experiencia. Cuando uno tiene menos experiencia, o sea, va a captar ciertas cosas, pero algunas otras no las va a captar porque no sabe por qué están ahí o por qué esa información está ahí. Pero cuando ya uno tiene experiencia y lleva inyectando mucho tiempo, hay ciertos pequeños detalles que uno capta mejor en el entrenamiento. Entonces, la experiencia de un inyector es muy importante, sobre todo en botox. Yo sigo cambiando de técnica todo el tiempo. Llevo 8 años haciendo esto, pero yo he cambiado de técnica muchísimas veces. He cambiado de evolución, he cambiado de jeringas, he cambiado de muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno va acomodando a las necesidades o a la experiencia que va teniendo de ciertos pacientes.
Entonces dije, bueno, esta vez voy a cambiar esto porque no quiero que me pase lo que me pasó la vez pasada, ¿no? Ahora quiero diluir en menos cantidad, ahora pongo la toxina, lo pongo a menos temperatura, no lo congelo, no lo frizo, simplemente agarro y lo tengo en la temperatura que está estipulada por el fabricante. O uso jeringas así, hago que las jeringas tengan esto, pero uso cada jeringa para 5 o 6 inyecciones como máximo para, para hacer que la paciente no sienta mucho dolor porque pierde el filo de la jeringa. Son pequeños detallitos que uno con la experiencia va aprendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, yo nunca inyecto con la jeringa que yo saco el Botox del Bayer. Eso no se puede hacer. Porque si haces eso, vas a hacer que la aguja pierda el filo y cuando le inyectes a la paciente le duele. O sea, no es que alguien tiene la mano más pesada, la mano más ligera que las manos de Ángel, no, porque solo es técnica nada más y conocimiento. O sea, y si sabes que, que esas agujas se dañan muy rápido, pues no las dañas. Cada vez que inyectes, inyectala nueva. Entonces tienen que ingeniárselas cómo llenan a la otra jeringa sin que se le vacíe el voto. O sea, cada unidad tiene un precio de costo, ¿no? Y el voto desgraciadamente es caro. Entonces, uno tiene que optimizar el número de unidades y tiene que optimizar la extracción para que no se pierda en la aguja o en la jeringa o en algún lugar algunas unidades de voto. Okay. Estos son todas las cosas que se pueden hacer en la cara, las más frecuentes, ¿no? El, que es la frente, que es habitual, las patas de gallo, que es una cosa más común. Eh, También puede ser en la parte de fruncir el ceño, el número 11 que hay ahí, algunas arrugas que hay alrededor de los labios, alrededor de la boca, o cuando se te cae parte de la cara y comienzas a formar las líneas de marioneta, que eso es típico porque el músculo está jalando hacia abajo, el platisma. Ya, todas esas cosas se pueden mejorar. En algunas personas se pueden evitar o retrasar el proceso de envejecimiento con la toxina botulínica, que hasta el momento no existe nada realmente que lo reemplace. Ahora, una de las cosas más importantes para saber en qué parte inyectar es saber el trayecto del músculo y que va a ser perpendicular a las líneas de expresión. O sea, el músculo va a generar una arruga que es completamente perpendicular a las líneas de expresión. Entonces es ahí donde uno tiene que evitar. O sea, que tiene que evitar que se formen bloqueando el músculo o evitando que ese movimiento muscular cause esas arrugas. Okay. Por ejemplo, si ustedes ven acá el auricular, ¿ya? Es un músculo entero, completo, ¿no? Que tiene cierto tipo de inserciones en diferentes partes de la piel. Si uno bloquea una parte del músculo, el resto que queda en la parte del músculo va a tener más fuerza, porque obviamente si algo pierde fuerza, lo que no se ha inyectado va a ganar más fuerza. O sea, la inyección del Botox es para hacer un balance de los músculos. Cuando hay un músculo que jala, hay otro músculo que baja. O sea, tiene un músculo que se opone al movimiento. Entonces, cuando uno bloquea para que no causar cambios en la expresión, tiene que bloquear ambos músculos, de preferencia. Porque si uno solo bloquea uno, va a causar una expresión completamente diferente que el ojo humano lo tiene intrínseco en el conocimiento y dice, oh, algo raro está pasando ahí, ¿no? O sea, no tiene una expresión normal, no se ve natural. Para causar una expresión natural hay que hacer un balance de los músculos. En el balance uno decide cuál músculo bloquea un poquito más, cuál bloquea un poco menos para generar el cambio que uno quiere. O sea, quiero elevar la ceja un poco, entonces obviamente voy a bloquear menos el músculo que trae abajo. Entonces tengo que bloquear más el músculo
pues, que está trayendo arriba o que está trayendo abajo para subir la ceja o bloquear menos el otro músculo que está levantando. Si yo bloqueo mucho el que está levantando, va a caer más. Entonces es un balance que tienen que hacer dependiendo del número de voces que quieren poner. Entonces eso necesita experiencia. O sea, uno puede coger algunos tips de los cursos de inyectables, pero al final de cuentas es la experiencia la que va a hacer que tú decidas cuántas unidades poner. Antes de seguir, me gustaría, si tienen alguna pregunta acerca de la reconstitución del Botox, de la refrigeración del Botox, de los tipos de Botox que hay, si alguna marca es mejor, si otras son mejores, peores y eso. O sea, si tienen alguna pregunta, pues se los agradecería que lo puedan hacer ahora, antes de seguir avanzando con las cosas propiamente de la clase. Profesor, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo está? Sí, consulta, justo eso siempre he escuchado acerca de las marcas de Botox, o sea, mejor dicho, de la toxina botulínica. Siempre, bueno, he escuchado mayormente que dicen de que la marca Botox es la mejor, la que tiene mayor predisposición a durar más. ¿Es cierto eso o solo es la marca comercial para darle más marketing? Pues ah, yo he usado como, como 8 o 9 tipos de marcas, ¿ok? Y sinceramente yo no he visto alguna diferencia en tiempo de duración ni nada. Es más, en los estudios que hacen Xiaomi con Allergan, los dos duran 5 meses, exactamente el mismo tiempo, no hay una diferencia. Y uno es liofinizado y el otro es en láminas que vienen de aluminio, ¿no? O sea, ya. Pero hay más, es mucho más fácil que el producto se dañe, todos los que tengan albúmina como el Botox, como el Allergan, que las que son liofinizadas, porque a veces la cadena de transporte se rompe. Entonces, tú debes, si mandas de un lugar a otro o si tú compras en un lugar, tenía que estar conservado a cierta temperatura y te tiene que llegar al día siguiente un día. Entonces, si tarda el envío más de un día, ya, ya la toxina ha perdido la cadena de frío. Entonces, la posibilidad de que tenga el efecto como si nunca hubiera pasado nada es mucho menor, ¿no? Yo he visto algunas veces me han llegado a mí las toxinas después de 3 días, ya, mandándome desde Corea, 3 días, 4 días, ya, y está en hielo y probablemente 2 días han estado expuestos a temperaturas, pero al final de cuentas han funcionado. Es difícil dañar, pero eso sí, ninguna toxina aparentemente es superior en tiempo de duración, las que son tipo A, son como el Botox, el Xeomin, el Meditoxin, está el otro Novota, está el Rentox, ya, Jubó, que es el mismo Novota pero con otro nombre. Ya, ¿qué más está? Dyspor sí es diferente, porque en Dyspor también se ponen diferentes. Dyspor es una toxina para esparcir. Es más caro porque su efecto dura un poco más, porque su rango de acción es mucho más amplio. Pero el problema es que yo no uso Dyspor porque no puedo hacer, o sea, no puedo diseñar algo en la cara, porque cuando pongo un músculo pequeño va a afectar otro músculo y eso va a ser contraproducente. Entonces, yo prefiero no usar Dyspor, ¿ok? Ahora, hace unos meses salió una nueva toxina que se supone que dura como 8 meses. Ya, esos son los tipos que hay ahora, ¿no? O sea, Dyspor por un lado, todos los otros votos, barbaridad de marcas que hay por otro lado. Y el Doxifan se llama la nueva toxina que sale, ya, que es otro tipo, que tiene otro tipo de transportador, ya que se supone que dura 8 meses. Yo no lo he probado todavía, ya, pero sería interesante. Pero en general todas funcionan de la misma manera, siempre y cuando se haya mantenido la cadena en frío, porque igual el efecto va a ser exactamente en la acetilcolina, no va a ser otro efecto.
Entonces, el tiempo de duración no depende de la marca del Botox, sino de la cantidad de producto que se ponga, de la cantidad de unidades que pongas. ¿Okay? Si tú pones en la cara superior 36 unidades versus pones 50 unidades, obviamente el de 36 unidades va a durar de 3 meses y el de más de 50 unidades te va a durar como 5 meses, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo poner, o sea, cómo uno decide cuántas unidades lleva una persona? O sea, cuánto de votos poner. Eso es experiencia. ¿Ya? Ese es algo muy, muy difícil de enseñar. ¿Ya? Tendrían que estar pegados a una persona por lo menos con unos 50 casos para entender más o menos cuál es el concepto o cuánto de dosis se va a necesitar en cada persona para no pasarse de dosis o no quedarse corto en dosis. Pero siempre es preferible quedarse corto en dosis y luego hacer un retoque a los 14 días que pasarse de dosis. Entonces, si uno no quiere tener un retoque, bueno, ya vi a esta paciente, no la quiero ver en 2 semanas otra vez, lo único que va a hacer eso es que tengas experiencia. La experiencia va a hacer que no la vean más. Mientras mejor eres dosificando, menos tiempo te vas a demorar en los resultados que quieres. Entonces, no lo vas a dar 2 veces a la paciente o 3 veces si es necesario. Okay. Bueno, por ejemplo, eso es lo que ustedes consiguen verme, están viéndome cuando estoy hablando. No, Sí, ustedes se ve. ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer como que un pequeño, un pequeño ensayo. A ver. Ok. Mira, este es el músculo frontal. Ok. Si ustedes ven, o sea, bueno, no he puesto votos para la clase. Es mucho más fácil explicar. Si ustedes ven, ok, yo tengo una parte fija que está pegado al hueso frontal ahí, que es como es el origen, y una inserción que va a ser en toda la parte superior de las cejas, ¿no? Cerca de las cejas. ¿Ya? Entonces, está en la piel. Entonces, lo que hace es levantar. Levanta todo el eyebrow lo está levantando, ¿ok? Entonces, el movimiento, en el caso mío, va del músculo, va de abajo hacia arriba. ¿Ya? Ahora, pero si ustedes comienzan a tocarse, hay otras personas que en movimientos de arriba hacia abajo, todo se concentra en el medio. O sea, esto no tiene tanto soporte y el músculo va y va hacia el medio y hace esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son los movimientos que uno tiene que darse cuenta y eso no lo puede ver uno en cadáveres. En cadáveres uno puede aprender bonito dónde están los músculos, cómo orientarse en 3 dimensiones, dónde se insertan, dónde se originan, todo eso. ¿Ya? Pero en el humano, en la persona viva, tú puedes ver la animación del músculo y eso es más importante para determinar en qué lugar vas a aplicar. O sea, yo tengo la frente y yo quiero bloquear la frente, podría aplicar en cualquier lugar. O sea, no tendría ninguna diferencia. Igual quiero bloquear ese músculo, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si yo en la parte de mucho movimiento, o sea, yo quiero optimizar, quiero poner menos unidades, quiero poner en la parte de abajo, entonces me va a paralizar mejor el músculo y no va a tener arruga. Pero ¿qué pasa cuando sucede eso, cuando uno pone en el frontal y cerca del reborde? Se va a relajar el músculo y se va a caer. Entonces, ¿qué vas a causar acá? Una línea acá, ¿ya? En el proceso, ¿qué va a causar? Que todas las cejas se caigan y uno sienta pesado, que el tamaño del ojo se reduzca. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que ponerme Botox, yo nunca me pondría de la mitad para abajo, de la mitad para arriba, para tener seguridad de no causar esa pesadez, que no se caiga el ojo, que no se, que esté medio cerrado, los párpados y todo eso. ¿Me entienden? O sea, por eso es importante ya la experiencia. O sea, yo lo he visto, algunas personas yo les ponía porque veía la arruga abajo y dije, esta arruga lo voy a bloquear. Lo bloqueaba. Y después venía acá y ponía inyección para el corrugador
y el corrugador entra, se origina en el hueso y va y se inserta en la piel, ¿ok? Pero en ese trayecto también está el frontalis, un poco el frontalis. Tú estás cogiendo el frontal otra vez, estás poniéndole doble dosis, que eso que va a causar que esto se caiga mucho, ¿entiendes? O sea, eso es experiencia. Yo ahora, por ejemplo, prefiero poner más en la parte de arriba y como siempre voy a poner el corrugador, ahí voy a tocar un poquito el frontal, entonces una extra dosis estoy poniendo para el frontal. O sea, ese es el concepto que yo quiero que ustedes tengan. O sea, eh, tienen que conocer en tres dimensiones dónde están los músculos, por todos sitios, dónde se cruzan, porque es imposible que tú cojas al músculo preciso y solo haga el efecto en ese músculo. Es muy difícil. Siempre va a haber un poquito de efecto en el músculo que está cercano a él. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ven a que le llaman el signo de Mefistófeles, ya, si ustedes ven el, la cola de la ceja está sumamente elevado. Eso significa que esa persona no puso el botox, lo puso solo en el medio, no lo puso acá. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque la gente tiene miedo de poner botox de la línea de la pupilar, de la línea pupilar para afuera, porque creen que se le va a caer la ceja. Bueno, y es cierto, se cae la ceja, ¿no? Se cae la ceja. ¿Ya? Pero te acuerdas que yo les dije que tenían que hacer un balance, porque si ustedes no ponen botox en esta parte, va a tener esa expresión muy fea, como una bruja. Entonces va a estar muy elevado y se va a ver mayor, porque ese es un signo de las personas que son mayores generalmente. Entonces lo que tienes que hacer es hacer compensación y poner en el auriculares, que el auricular es el que cierra, ¿ya? Y arriba también, entonces estás bloqueando dos músculos que se compensan, porque este de acá te va a traer abajo el párpado, la ceja y todo eso. Entonces, para tú elevar eso y mantener en la misma posición o elevar un poquito más, tienes que poner en toda esta parte del auricular, la parte externa. Ahora, si tú quieres elevar un poco la parte media, también tienes que poner auriculares en la parte media o eh, ir un poquito más arriba en el corrugador para no afectar otros músculos del frontal. ¿Sí? Ese es uno. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, acá esta paciente tiene como el párpado sumamente caído, ¿no? Tú no le puedes poner en la frente, no lo puedes poner cerca. Tú tienes que estar más o menos a 2.5 centímetros por encima del borde de la ceja para que no se caiga. Porque si tú le pones ahí, le vas a tumbar la ceja y va a estar con el ojo ahí caído. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerle lo más arriba que sea posible para evitar las arrugas y al misma vez levantar y poner en todo el reborde para elevar ese párpado. Que lo va a elevar, no mucho. Claro, esa es una paciente que necesita una cirugía, pero lo que no quiere es causarle mayor tosis del párpado. Entonces, lo que tienes que hacer es poner en el auriculares para elevar. O sea, se puede hacer. ¿Ya? Y bueno, y de paso pones también en la parte del borde. Yo pongo, por ejemplo, acá una unidad y media y 2 unidades y después acá 2.5. O sea, voy subiendo así en escala, cosa que hago que esto se levante. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando tú quieres elevar un poco en la parte media, si se cae mucho, a veces suele caerse demasiado. Entonces, para compensar eso, pones uno al procerus, la inyección de arriba, en la dirección del músculo, de arriba hacia abajo, para cogerlo en todo el trayecto del procerus y después puedes poner acá que está el depresor supercilio, que para elevar, que esto trae abajo, eso también puedes elevar. ¿Okay? Eso ayuda a que en la parte de abajo no se caiga demasiado y la parte de arriba no se eleve. Porque eso genera como una mirada no muy natural, se ve mal, hasta se podría decir que se ve como un poco diabólica la mirada que puedes causar. ¿Ya? Ahora, con respecto
¿A cuán lejos uno tiene que poner del reborde orbitario? Generalmente uno palpa como a 1,5 centímetros más o menos, como el dedo meñique, afuera. O si lo pones muy adentro, el botox puede migrar y atacar al músculo lateral externo. Entonces va a causar que una de las miradas se vaya hacia el medio. Entonces, una diplopia, ¿no? Por causa de ese músculo. Entonces, ahora, si lo pones muy lejos, vas a agarrar los músculos que vienen acá ya, del maxilar superior. Entonces, ni tan separado ni tan cerca. O sea, donde vean la línea de expresión, ponen el dedo, ven el reborde, como 1, 2 centímetros, y ahí es donde aplican 2,5 unidades, que es lo que da mejor resultado en tiempo de duración, que dura como 4 meses más o menos. Difícilmente ese músculo dura 5 o 6 meses. Esa arruga va a en 4 meses. No importa qué tanto le pongas. Porque si tú pones demasiado acá y bajas, la otra parte del músculo va a causar que se me haga unas arrugas en la parte interna, porque este músculo todavía va a estar activo. Entonces va a hacer unas arruguitas ahí. A veces te toca poner ahí como preventivo media unidad para relajar el músculo y para no generar esas arrugas internas. Okay. Estas de acá se llaman bunny lines, que son como que los de los conejos ahí. Ese músculo es importante, pero que se bloquee precisamente en eso, el que genera las arrugas de acá. Porque si uno lo pone un poco más lateral, va a estar el elevador del labio. ¿Ya? Entonces, si uno bloquea el elevador del labio, el labio se va a caer. ¿Ya? Entonces, tiene que estar siempre cerca del medial, no tan lateral. Si estás muy lateral, vas a tocar el elevador del labio y eso sí es un problema, porque puedes crear una asimetría en el labio superior. ¿Ya? Ahora, en la parte inferior, el botox puede causar cambios impresionantes. ¿Ya? De hecho, los mejores cambios que yo he visto no es en la parte superior, sino en la parte inferior, porque si ustedes pueden ver, mira, esta paciente, mira, se eliminó las líneas de marioneta ahí. ¿Por qué? Porque acá hay este músculo que es el depresor del ángulo de la boca, trae todo hacia abajo y genera esta línea de acá. Entonces, uno al bloquear este músculo va a hacer que el borde suba un poco. Entonces, la sonrisa va a ser más, más elevada. No vas a tener como la cara triste, va a estar un poco más feliz, se ve mucho más feliz. Y se elimina de paso el surco ese que se está generando por el músculo ese. Ahora, el problema de este músculo hay que ser muy preciso porque debajo como pueden ver ahí en la fotografía, debajo de ese músculo está otro músculo. Miren, el depresor del labio viene de acá y se va hacia acá más o menos. ¿Ya? Entonces, este músculo trae abajo. Ahora, acá hay otro músculo que hace la compensación, que es el elevador del labio. Entonces, este músculo lleva. Espérate. Este músculo de acá, ya, es, este es el depresor del labio. O sea, si tú ves, este te trae abajo, este de acá también te lo trae un poco abajo, pero el labio. ¿Ya? Y hay un músculo que eleva el labio, que es el mentalis, ya hace que eleve el labio. Ahora, el problema es cuando tú agarras, inyectas el depresor y de pronto detrás de este depresor del ángulo del labio está el depresor del labio, ya lo vas a coger, lo vas a relajar, entonces la boca se va a ir arriba, el labio se va arriba. Cuando sonríe la persona, en vez de mostrar la sonrisa, esta sonrisa se va a ir hacia arriba. Entonces es complicado esa zona porque si tú te das más profundo, lo que quiere decir más de 3 milímetros, 4 milímetros, vas a tocar el otro músculo ahí. Y aunque lo toques un poquito, va a crear cierta simetría en la parte inferior. ¿Ya? Entonces cuando tú inyectas siempre hacia abajo y hacia afuera, porque si inyectas cerca de la comisura, ¿ya? Vas a tocar el risorio. Entonces, este
jala para allá cuando sonríes. Pero si tú lo tocas, esta parte no va a sonreír, el otro va a estar así y el otro va a quedar en el medio. Entonces, en la parte de abajo es un poquito más complicado. De hecho, es bastante complicado. Toma muchísimo tiempo aprender a hacerlo de la manera correcta. Entonces, yo particularmente agarro, trazo una línea, 1 centímetro acá y 1,5 centímetros abajo, inyecto hacia abajo y hacia afuera. Más o menos 3 milímetros, 4 milímetros hacia adentro. ¿Ya? Entonces, para no pasarme, porque si voy más atrás, voy a coger otro. ¿Ya? Y ese es importante porque eso genera a la gente mucha satisfacción. Ahora, si yo quiero elevar toda la parte de abajo, tengo que bloquear el platisma. Y el platisma es muy importante bloquear. Entonces, yo lo bloqueo en toda esta parte, en 2 hileras. Ya pongo en cada punto 2 unidades más o menos. Y esto se eleva todo. Entonces, toda la cara se marca, toda la línea del mandibular se va a marcar. Entonces, eso genera cambios muy notables en las personas. Ok, entonces vamos a repasar un poco. O sea, en la parte inferior, el músculo más importante para bloquear es el depresor del ángulo. Casi en el 90% de los pacientes lo necesitan a menos que sean muy jóvenes. Ese es importante. Entonces, 1 centímetro lateral al borde del labio, 1,5 centímetros hacia abajo, la aguja hacia abajo y hacia afuera. Igual, hacia abajo y hacia afuera. Okay. Ahora, de ahí, cuando tú ya trazas esa línea, entonces comienzas de esta línea para afuera, comienzas a inyectar el platismo. Porque si inyectas en la parte interna, vas a coger al depresor del labio, del ángulo del labio, y también puedes coger detrás de eso al depresor del labio. Entonces eso va a generar simetría. Entonces mejor no inyectar acá. Porque tú puedes inyectar en todo el borde del labio, tú puedes inyectar acá, donde quieras, pero es mejor en ese donde hay menos posibilidad que las fibras se crucen del otro músculo. Ahora, una vez que ya tú trazaste esta parte de acá, tienes todo esto de acá para inyectar. Entonces ahí es donde vas a agarrar el platismo. Y el platismo está sumamente superficial. No tienes que ir muy profundo. 2 milímetros y eso es todo. Porque cuando comienzas a inyectar en la parte de acá, tú no quieres ir a las fibras superficiales del macetero. Porque si tú inyectas las fibras superficiales del macetero, vas a generar que esto se vea como una pelota. Cada que el paciente mastique se hace una pelota. ¿Ya? Porque solo cogiste las fibras superficiales del macetero. ¿Ya? Y después inyectas en todas las bandas. Haces las bandas y inyectas bandas. Inyectas las bandas. Donde veas las bandas ahí, vas inyectando para que todo eso suba. En la parte de acá también inyectas un poco las bandas para que esto pegue un poco. El otro músculo que se puede bloquear es este acá, el mentalis. ¿Okay? Este mentalis, como pueden ver, hace que suba el labio. ¿Ya? Y esa manera de bloquearlo, yo generalmente pongo una línea en medio y voy como medio centímetro a cada lado y voy profundo, ¿ok? Y ahí cojo el mental. ¿Ya? 2 unidades en cada punto es lo más que se puede. Más de eso, no es recomendable, ¿ok? No puedes irte en lateral porque, acuérdate, si más lateral, más posibilidad de coger al depresor del labio. Lo más medial que sea posible, ¿no? Pero son dos fibras, son dos músculos distintos. Porque si solamente bloqueas uno, vas a generar otra simetría en la expresión de abajo, ¿no? Okay. Esta es la parte del cuello de Nefertiti, ¿ya? Si ustedes pueden ver, esas bandas se pueden hacer más. Y al hacer las bandas también hace que se marque la línea un poquito mejor. Y funciona en jóvenes como funciona en personas como de 70 años. Yo he visto cambios notables en personas de 70 años. ¿Sí? En las personas mayores es importante hacer la parte de abajo, sí, más importante que hacer la parte de arriba inclusive. Ahora, las unidades, ya, las unidades van a depender de la precisión de la inyección. O sea, acá hay una recomendación que Allergan hace como 2,5 unidades en cada punto que vas a inyectar.
Yo inyecto 2 unidades en cada punto, pero trato de ser un poco más preciso. 4 unidades aquí si es mujer, 5 unidades o 6 unidades si es hombre, Perprocerus. En la parte del borde, en la parte de acá, yo coloco una inyección de 2,5 unidades y acá 1 unidad abajo porque no quiero hacer que esto se relaje, entonces el músculo se vaya a movilizarse a otro lugar o genere la línea del surco lagrimal se acentúe, porque si tú relajas más el surco lagrimal va a ser más pronunciado. Entonces no quiere relajar mucho la parte de acá. Por eso que o pones solo un punto acá o máximo 2 puntos y el segundo punto tiene que ser solo 1 unidad. Ya, estos son los lugares de aplicación más frecuentes. Ya. Eh, Ahí falta en la parte de los párpados, o sea, cuando tú vas a bloquear en párpados, voy a agregar una diapositiva con los puntos que más o menos yo hago y con el número de unidades que se necesita para que usted lo tenga. Voy a hacer una diapositiva aparte solo con la información de eso y se lo voy a mandar. Y también en la parte de abajo, cuántas unidades pongo y en qué lugares exactamente. Se lo voy a dibujar. Okay. Estamos más o menos a 4 minutos de terminar la clase. Me gustaría que hagan todas las preguntas que se les ocurra o todas las dudas que tengan. Si hay algunas cosas adicionales que quieren que les diga, ¿ok? Y yo me encargo de mandarle con el doctor López la plantilla con los puntos exactos que yo uso. Cada doctor es diferente, pero a mí me ha ido muy bien con esos puntos que he tenido. Doctor, una consulta. Referente que cuando el producto ya ha sido reconstituido, ¿hasta cuántos días como máximo puede usarse? Pues realmente no hay límite, honestamente. Yo me acuerdo que yo hice una reconstitución y me fui de vacaciones, ya, y me había olvidado que tenía eso y abrí otra botella y estaba usando y después me acuerdo que tenía eso y han pasado como 2, 3 meses y dije voy a probarlo y lo probé en mí y funcionó perfecto. ¿Ok? O sea, lo más complicado es que el vial ya se contamine, ¿no? Si está a buena temperatura, la posibilidad de contaminación es bien escasa. Entonces, si tú has pinchado esa goma con una aguja de 30G para sacar el Botox, es muy difícil que las bacterias penetren ahí. Ahora, pero si has entrado con una jeringa con una aguja número 27, 25 para extraer el Botox, ahí sí, ¿no? O sea, hay mayor posibilidad de contaminación. Claro, existen los bacteriostáticos como reconstituyentes, pero el problema es que cuando tú reconstruyes con un bacteriostático, el líquido que tú penetras duele mucho, duele más. Si ustedes un día reconstituyen con agua salina a 0,9% versus con agua destilada, el del agua destilada, la inyección va a ser dolorosísima. Es más, mucha gente ni lo va a tolerar. No va a querer que la sigas inyectando. O sea, siempre reconstruyan con solución salina. Es lo mejor que pueda haber. Déjame ver. A ver. Ok. Baby Botox. Ya, claro, exacto. El Baby Botox se diferencia es la cantidad. Un Baby Botox es habitualmente no más de 30 unidades, mientras que un Botox regular es como alrededor de 50 unidades, de 44 a 50 unidades. Yo no soy muy amante de Baby Botox, honestamente, porque la paciente va a tener movimiento a los 2 meses y ya va a tener otras arrugas, entonces no quedan muy contentas. Es mejor darle una dosis completa y o sea, la mejor manera de hacer ¿cómo uno sabe que el Botox te va a durar menos de 3 meses y más de 3 meses? Si no paralizaste el músculo, va a durar menos de 3 meses. Paralizaste el músculo, va a durar más de 3 meses. Y honestamente no es tan mal paralizar el músculo. Se ve igual, o sea, la gente puede decir, pero no es natural. Yo he visto muy bien porque cambia la textura de la piel, porque el Botox también sirve
para eliminar la porosidad de la piel. O sea, el Botox tiene diferentes usos. También tiene usos, si uno quiere desaparecer el melasma o disminuir el melasma, puede ser un Botox diluido en el melasma, en cambio. O sea, y la piel tiene una musculatura lisa. Si uno quiere desaparecer los poros y ponerlos más lisos, también pone superficial y eso mejora los poros de la piel. O sea, ya se puede usar por muchas cosas, pero yo particularmente el Baby Botox no me gusta, no lo recomiendo. Ahora, ya para la migraña. Ok, la migraña tiene, ah, para atacar la migraña, tienen que ir por sesiones o por pasos. Lo primero es toda la parte frontal. Ok, hay casi el 50% de las personas que tienen migraña inyectando la parte frontal no tienen más migrañas. Ok, pero hay otras personas que todavía las tienen. Entonces, cuando tienen más migrañas, ya tienes que ir un poco más arriba, ya para bloquear todo el músculo frontal porque viene desde atrás. Se da 2 puntos acá en la parte occipital, también se inyecta, ya, y de acá en toda la parte lateral, en el músculo temporal, acá. Ahí tiene que ser como 25 unidades a cada lado. Ya, bloqueas eso y, y si con eso paran, está bien, ya no sigues más. Ahora, si todavía tiene migraña, te toca bloquear por cerca el nervio de Arnold, acá por el triángulo que hay ahí, más abajo. Entonces uno con eso relaja un poco y a veces muchas de esas escaleras pueden ser por tensionales, por eso, porque el músculo está apretando al de Arnold. Entonces eso relaja. Entonces, siempre vas conservador. Primero acá, no funcionó, se van a la parte de atrás. No funcionó, a la parte lateral. No funcionó, al cuello. Ya, lo último. Y obviamente eso nos suma más o menos como unas 200 unidades. Doctor, Pues, acá me dice, si es que por decir, en un caso generé una tosis palpebral o un ojo, nefisto, ¿cómo es que podría corregirlo, o tratar de revertir ese cuadro sin esperar el tiempo que pase el efecto del Botox? ok. La mayoría de las tosis palpebrales, o sea, son causados porque uno pone acá muy cerca del borde de la ceja. Entonces, eso genera que esto se relaje demasiado y eso causa la tos, en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, cuando suceda eso, uno aumenta la dosis acá, pero más preciso, lo puede diluir en vez de diluirle el Botox en 12 cc, lo diluye en uno, para que entonces pone en el músculo, ¿no? Uno hace que la paciente haga el movimiento y uno palpa el músculo y pone ahí 3 puntos, 1, 2, 3 puntos. De una unidad, 1.5 más lateral 2 unidades. Entonces, eso va a hacer que esto se corrija. Ahora, existe otro tipo de una tosis palpebral real, ya que es cuando pones el Botox, tú no bloqueaste acá. Tú o sea, la mayoría de las tosis palpebral reales es porque han tocado el tercer par craneal. O sea, se ha difundido el Botox y se ha ido profundamente hasta el párpado. ¿Ya? Entonces, cuando uno pone en la parte del corrugador y no bloquea, se puede escurrir por el hueso y entra ahí y un poquitito toca una media unidad en palpebral. Es un desastre y eso causa la verdadera tosis palpebral. También puedes causar una tosis palpebral inyectando acá, porque las inyecciones en esta parte de los auriculares tienen que ser sumamente superficiales, en la dermis. O sea, eso va a doler, pero tiene que ser, porque si tú te vas más profundo y inyectas un poco rápido, la presión puede hacer que eso penetre, pero está bien lejos, ¿sabes? Pero va a ir por todo el reborde, bien profundo va a penetrar y va a hacer que una tos se falta. Ahora, ¿cómo revierto eso? Hay que poner en, al final del párpado ya unos puntos de relajación. Y eso va a hacer que se eleve. Ya de media unidad, unos 2, 3 puntos de media unidad en el párpado, en la parte inferior del párpado. Muy, muy, muy abajo. Nunca me ha tocado hacerlo.
Okay, porque nunca he tenido realmente una tosis palpebral. He tenido tosis palpebrales o pseudotosis palpebrales porque me pasé unidades en la parte del frente, entonces lo único que he hecho es elevar acá. Oh, sí, sí puedes aplicar abracolinida, sí, son las gotas, pero o sea, después de una semana tú vas a ver un resultado muy pobre. O sea, funciona muy poco. O sea, las gotas esas de ojos, siempre es bueno tenerla, pero ahora, antes no se sabía cómo actuar, ahora se puede poner en todo el borde acá y eso da mejor resultado que la abracolonida. ¿Alguna pregunta más? Acá me dices que aprendiste a evitar la dosis de los corrugadores más superficiales. O en el corrugador, o sea, tú tienes que ver la dirección del músculo, como va del hueso hacia la piel, esa es la dirección. Entonces yo, por ejemplo, no pongo de acá, antes ponía por acá, pero ahora pongo de arriba hacia como en la dirección del origen del músculo, para dar dos cosas que si el producto migra, va a migrar en esa dirección. Entonces pongo 2 unidades superficiales, 2 unidades en el medio y una unidad profunda para evitar que se me haga una tosis palpebral real, ¿no? Microdiluciones. Sí, las microdiluciones del Botox son, o sea, son muy buenas para los poros, para el melasma, para tratar del melasma. O sea, ya puedes diluirlo en, normalmente tú ya lo tienes diluido en 2, ya, y le agregas unos 3 cc más. O sea, en 5 cc se puede hacer diluciones para hacer microinyecciones para el melasma. Bueno, en un frasco de 50 unidades, solo un cc nada más. Mi recomendación. O es más preciso, vas a tener puntos más precisos. No se esparcieron mucho el voto. Yo nunca he tenido un bias de 150 unidades, ya, pero si es 150 unidades, lo haces en 3 cc. Y cada rayita vas a tener una unidad. O en el caso de las jeringas de 0.5, en cada rayita vas a tener, cada 2 rayitas es una unidad, cada rayita es media unidad. Bueno, yo les prometo que le voy a hacer llegar al doctor López. Ok, si hay alguna pregunta, pueden escribirle a él y él me lo puede hacer llegar, yo les puedo responder bajo correo. Es difícil, es un poquito más difícil hacer la clase online que hacer una clase interactiva de votos con un paciente o un maniquí o lo que sea, porque ustedes se pueden orientar mejor de la manera más correcta de hacerlo. Pero esta es una clase más de información y experiencia para que después lo pongan en práctica. Nunca he usado Maxitox, pero si es 150 unidades, dilúyelo en 3 cc. Yo les mando información cómo corregir la tosis real, porque la pseudotosis, que es probablemente el 95% de los pacientes, que ya eso es porque no hay un balance entre los músculos y en ese caso solo se necesita el balance. Bueno, todas las marcas que vienen como el Allergan eh, en albúmina no liofilizada tienen que estar a la misma temperatura. Entonces, probablemente no más de 8. Idealmente 4. ¿Ya? Pero las liofilizadas pueden estar a temperatura ambiente, pero después de mezclarlas tienen que estar refrigeradas.
Para evitar la tosis o la pseudotosis, yo les decía que me inyecten en esta parte por arriba de 2,5 centímetros. Y eso es siempre seguro, nunca va a pasar, nunca va a haber una tos. Ok, en el curvador la aguja va en dirección al origen del músculo, de la parte de la inserción hacia el origen del músculo. Es donde uno puede generar. Ok, tú puedes diluir, o sea, 100 unidades en un cc. Eso no hay problema. Se puede diluir 100 unidades en un cc y eso te da mucho mayor precisión. Pero el problema es cuando comienzas a bloquear el músculo de acá arriba, eh, bloqueas muy exacto el lugar, no se esparce tanto. ¿Ya? Y eso puede generar que algunas otras partes o tengas que pinchar muchas veces, ¿no? Para generar mayores, para esparcir mejor las dosis. O sea, si quieren abrir el ojo un poco, tienen que hacer las medidas. O sea, este de acá tiene un radio. Generalmente, esto es por la parte que tiene mayor elevación de la cola de la ceja, ya está medido por el O radio, que es el número el número genético que existe. Entonces, en ese punto, de ahí para afuera es donde se empieza a inyectar. O sea, no tiene nada que ver la pupila, ¿no? Sino de ese punto porque tú quieres elevar ese punto más, no lo quieres modificar. Entonces, de ahí para afuera es donde tienes que poner la inyección. Ya, eso de poner acá y eso, honestamente, eso a mí, o sea, yo no lo he probado, ¿ok? Y me he puesto a pensar qué es lo que va a causar y no va a ser un lifting facial, porque lo que estás relajando es el músculo, o sea, ¿cómo puedes esperar que relajando un músculo se eleve? No tiene mucho sentido eso. O sea, tú pones acá botos en toda la parte de acá del borde del pelo y eso no te va a elevar, eso que siempre te va a caer, o sea, porque lo que hace el botox es relajar, no hace contracción de los músculos. Sí, porque yo he visto que hay gente que, bueno, videos que ponen todo alrededor, hasta atrás. No, no hay ningún lifting con eso. Pueden probarlo y me dejan saber. O sea, pues yo no lo he probado porque, pues, no tiene lógica. No tiene un sustento lógico ni científico. O sea, por eso es que nunca lo probé. Bueno, muchas gracias por su atención. Le agradecemos al doctor López por ponernos en contacto. ¿Ya? Pero, bueno, antes que me vaya, con respecto a la parte inferior, ah, poner botox en la parte inferior del párpado no es buena idea porque pueden hacer un estropión ahí y exponer demasiado las mucosas. Segundo, que esas líneas de expresión son las de la sonrisa natural. O sea, cuando uno sonríe naturalmente, esas son las arrugas que se hacen. Si tú evitas esa sonrisa natural, la sonrisa va a ser como que fingida, falsa. Entonces yo prefiero no poner en esa parte. Pongo un poquito ahí para hacer un balance del músculo para que no se genere más arrugas. Sí, pero muy, muy poquito, ¿no? Gracias. Pues, estamos en contacto. Muchísimas gracias. ¿Ok? Que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, doctor López. ¿Ok? Le voy a pasar las diapositivas, pero primero voy a agregar esa diapositiva de los puntos de inyección
con medidas y todo eso para que tengan una guía.